Ok, Cordial saludo. En esta oportunidad hablaremos el tema de metales y gases. Nuestro equipo está conformado por Elizabeth Gil Ceballos, John Tristan Cabeza Salazar y Caterine Gómez Gómez. Hacemos parte pues de la asignatura de toxicología, el NRC 3153. Iniciaremos con la parte de metales. Dale porfa, dale porfa otra. Listo. Como bien sabemos, todos los metales los encontramos en la tabla periódica, entendiendo pues que los metales no solo se presentan de forma sólida, sino que también encontramos metales líquidos, como un ejemplo claro de ello es el mercurio. Su toxicidad se comprende al observar las características químicas, las partes de su estructura electrónica, sus enlaces en los átomos y los enlaces iónicos. Esos enlaces iónicos nos dicen si el compuesto es de un solo elemento o si es de varios elementos. Y se forman compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Dale adelante, por favor. Eh, el mayor problema de estos metales los encontramos más que todo en lo que es minería, construcción, también en las personas que hacen fumigación con plaguicidas y pesticidas, como también en otras actividades económicas que las vamos a ver ahorita más adelante. Dale, porfa. Bueno, es importante entender que no todos los metales traen problemas para la salud humana. La naturaleza como tal nos brinda unos metales que se llaman oligoelementos metálicos que son vitales para el funcionamiento de nuestro organismo. Importantes, ¿por qué? Porque sirven para lo que son las enzimas de crecimiento, funcionamiento de los órganos, de muchos otros músculos, de los huesos y es importante tener en cuenta que cuando las cantidades sobrepasan lo necesario, se presentan alteraciones neurodegenerativas como lo que es el Alzheimer y también el Parkinson. Dale adelante, porfa. Listo. Acá era lo que estaba hablando. Dale, porfa, otra más adelante. Listo. Dale atrás, porfa. Entre Entre esos oligoelementos encontramos unos que conocemos mucho y que los encontramos lo que son en legumbres, vegetales, en frutas, en comida de mar como lo son los pescados, las algas marinas. También la encontramos en la leche y en los huevos. ¿Y esos son cuáles? Los más conocidos como el hierro, el cobre, el cromo, el zinc, y que básicamente sostienen un funcionamiento o una misión muy importante dentro de nuestro organismo. También hay que tener muy en cuenta, como les decía anteriormente, que cuando sobrepasan las cantidades se pueden presentar pues alteraciones como insuficiencias hepáticas, fallos renales, náuseas, diarrea y muchas otras alteraciones importantes. Dale por favor, Kate. Listo, entre los elementos metales tóxicos, ya lo había dicho, la minería, la metalurgia, la fundición y la construcción son como las actividades donde más se presenta este tipo de problemáticas. Y nosotros nos exponemos a ello, no solo trabajando en este tipo de actividades, sino cuando consumimos alimentos o agua o entrar en contacto con el mismo medio ambiente. Su afectación depende de la dosis y el tiempo de exposición. Dale adelante, porfa. Las vías principales de ingreso al cuerpo son la cutánea, la digestiva y la respiratoria. Los metales como el arsénico, el berilio, el cadmio, el cromo y el níquel representan efectos cancerígenos en la salud humana. Dale, porfa. Listo. Acá vamos a hablar de algunos metales tóxicos para la salud, como lo que es el plomo, que básicamente lo encontramos cuando la gasolina se quema y en la misma combustión. Entonces, eso prácticamente estamos expuestos a él por vía respiratoria cuando entramos en contacto con el medio ambiente. Eso lo que produce es saturismo y anemia. Y en casos extremos puede producir infertilidad, abortos y problemas congénitos. Dale, porfa. El mercurio, que es un metal líquido y que básicamente tiene una afectación más representativa en el medio ambiente, pero para la salud humana, eso al entrar en contacto con el cuerpo
por vía respiratoria principalmente, puede durar hasta 60 días y nos puede causar pérdida de sensibilidad y disminución de la capacidad para moverse. Y finalmente, y el último, es el arsénico. Dale por favor una arribita, sí, el arsénico, teniendo en cuenta que este tiene propiedades cancerígenas y puede causar tumores en la piel y en los pulmones. Las vías de eliminación de estos metales son la vía renal, la vía urinaria y las heces fecales. Elisa, dale. Hola, buenas tardes. Bueno, les voy a hablar un poco de los gases. El gas es un compuesto de carácter inconsciente e incompatible cuya interacción molecular es débil con alta expansión física, que al tener contacto con el ser humano genera asfixia e irritación y también al mismo tiempo puede ser inflamable, corrosivo o comburente. La toxicidad por el gas o un vapor depende de la concentración o exposición al gas. Las intoxicaciones con gases no llegan al hígado y no intervienen en procesos metabólicos en el metabolismo de defensa inmunológica. Sigue, Katy. Bueno, los gases y vapores tóxicos. Históricamente, los procesos industriales producen indirecta o indirectamente gases y vapores, bien sea cuando se presentan liberación de sustancias por manejo incorrecto o por mezclados o más compuestos. Resulta importante también tener en cuenta para la seguridad y salud en el trabajo que se debe tener en cuenta un especial cuidado con los gases generados por la manipulación, lo que posibilita la inhalación y en varias concentraciones. En cuanto a los vapores, la frecuencia se produce en espacios de trabajo específicos por el uso de disolventes en obras comúnmente o fumigaciones. Asfixiantes simples. Estos gases y vapores pueden producir la muerte inmediata, ya que desplazan el oxígeno de la atmósfera a concentraciones menores al 10%. Entre otros, ese dióxido de carbono, el metano y los gases inertes. Bueno, el dióxido de carbono posee dos fuentes de producción, la natural y la artificial. El metano se genera por descomposición por la materia orgánica, igualmente es un compuesto del gas natural. La contaminación atmosférica de este se conoce como gases de efecto invernadero. Y los gases inertes o gases nobles, como se le puede llamar, son monoatómicos, inodoros, incoloros, que tienen una reactividad muy baja. Sigue, Katy. Asfixiantes químicos. Estos gases no desplazan el oxígeno de los pulmones, pero desencadenan efectos inmunes al transporte del oxígeno a los tejidos. El principal compuesto de asfixiantes químicos es el monóxido de carbono, el cianuro y el dióxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas incoloro, no irritante y menos denso que el aire, cuyas fuentes de contaminación provienen de combustión incompleta de compuestos derivados del carbón. Esto se genera normalmente en las industrias de motores, calefacción y entre otros. El cianuro se usa como plaguicida. Aparecen en grandes hornos, así como en la síntesis de compuestos orgánicos. Esto normalmente se ve en la fábrica la fabricación de fibras. Listo. Buenas tardes, entonces ahora les voy a hablar de los gases y vapores irritantes. Cuando estamos hablando de estos gases o de vapores, son unos fluidos que ingresan pues por las vías respiratorias provocando
una inflamación al ser humano, ¿cierto? Que ataca las vías aéreas por la presencia de ácidos o bases en el tubo respiratorio. Entonces los gases más frecuentes que utiliza la mayoría de la población trabajadora es el amoníaco, que proviene de escapes o derrames de cañerías, ¿cierto? Los gases de cloro usados en la Segunda Guerra Mundial como gases de guerra, ¿cierto? En la producción de plásticos o trabajos con PVC. El fogeno se usa en la manufactura de plásticos y pesticidas. El dióxido de azufre, que se origina por la quema de esos combustibles. Y el cloruro o sulfuro es la descomposición de la materia orgánica y combustiones incompletas, ¿sí? El dióxido de nitrógeno también se origina en los escapes de los vehículos, la combustión de carbón, entre otros. Y el ozono, contaminantes secundarios que se genera por radiaciones de los óxidos de nitrógeno o dióxido de azufre ante la luz solar. Estos gases y vapores nos representan una gran toxicidad aguda en las personas. En la mayoría de los accidentes de trabajo se presentan por la manipulación de estas sustancias, ¿cierto? Afecta mucho las vías respiratorias y se presenta en las primeras 24 horas de exposición. Estos gases irritantes producen ardor en las mucosas, en los ojos, nariz, garganta y tráquea. Y puede llegar a producir también bronquios, la cual se acompaña de tos y disnea. Tenemos la intoxicación crónica. Es por la exposición a determinado gas o vapor irritante. Puede llegar a producir una intoxicación crónica, produciendo una bronquitis crónica, como por ejemplo la exposición a los humos de los fumadores. Tenemos la intoxicación por gases corrosivos o irritantes. Estas sustancias corrosivas son capaces de causar injurias en el tejido, las cuales pueden generar una irritación o quemaduras en las vías respiratorias, en la piel y la mucosa de los ojos. Por lo general, estos gases y vapores poseen pH, pues extremo, bien sea ácido o alcalinos, los cuales catalizan los lípidos de las barreras biológicas o dañan las proteínas que las conforman. Algunos ejemplos de estos gases son ácido clorhídrico, flúor y dióxido de azufre. Acá podemos observar otros gases y vapores tóxicos que son anestésicos gases y vapores orgánicos. Estos por la mayoría son de uso industrial y también doméstico. Este gas de germano, que tiene unas iniciales pues de la tabla periódica, también son utilizados en la industria eléctrica como el gas. Y el diborano también es un gas incoloro que puede inflamarse espontáneamente y se utiliza como el propelente de cohetes y puede causar edema agudo del pulmón y reacciones parecidas a la intoxicación por metales. Estos gases y vapores por lo general siempre afectan las vías respiratorias del ser humano. Entonces, en su mayoría, esas enfermedades son graves y que pueden ser mortales con el paso de la exposición a la manipulación de estas sustancias. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las empresas deben de implementar el sistema globalmente armonizado y tener pues el inventario y la matriz de compatibilidad para que las personas conozcan esos riesgos y esos daños que le puede causar a la salud. Listo, muchísimas gracias. Esta es nuestra exposición. Espero que les guste.